Continuamos en Soluciones. El día de hoy pues instruyendo un poco acerca del poder ejecutivo y legislativo de nuestro país. Además decía yo que la importancia quizás de estos dos poderes, a diferencia del resto, es que están en todos los niveles territoriales, nacional, estatal y municipal. También hablaba yo al inicio del programa de la diferencia que hay entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Probablemente no todo el mundo lo sepa y probablemente eso sea una duda que sería importante arrancar por allí para explicar un poco esa diferencia, para entonces adentrar en directamente las competencias. Sí, efectivamente, hay pues en la conciencia popular de que jefe de Estado y jefe de gobierno es lo mismo, como pudimos ver en los micros que se presentaron, pero efectivamente hay una distinción desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político. El jefe de Estado fundamentalmente es el que se encarga de manejar las relaciones internacionales y la representación del Estado frente a los demás países de la comunidad internacional. Esa es una de sus principales funciones en materia, manejar todo lo que es la materia internacional y la representación internacional de la República, entre ellos representar al Estado frente a organismos internacionales, representar al Estado frente a organismos multilaterales, por supuesto que suscribir tratados internacionales, luego del procedimiento correspondiente ratificar tratados internacionales y en general manejar todo lo que es la parte de las relaciones internacionales de la República. Entonces allí se concentra fundamentalmente las funciones del jefe de Estado. Luego, como jefe de gobierno, un presidente de la República ya se encarga de la acción del gobierno, de la administración de las finanzas públicas, de la administración de las políticas públicas, de todo lo que se refiere a las responsabilidades que le asigna la Constitución en materia de presupuesto pública, en materia de seguridad, en materia de todo lo que es las relaciones con el Poder Legislativo, en materia de reglamentación de las leyes, en materia de ser el caso, decretos de estados de excepción, en materia económica, en materia financiera, en todos los ámbitos vamos a decir, de la administración del Estado que nosotros usualmente vemos que a nivel micro realizan todos los ministerios y todos los organismos adscritos a la administración pública. Entonces podemos, en resumen, decir que el jefe del Estado básicamente tiene una representación o ejerce unas funciones a nivel internacional, a nivel de las relaciones internacionales, mientras que el jefe de gobierno es el que se encarga de administrar los asuntos políticos de gobierno de la República. En el caso venezolano, la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno está en una sola persona, que es el presidente de la República. Pero en otros países, como los europeos, tenemos que el jefe de Estado puede ser uno y el jefe de gobierno puede ser otro. Un ejemplo es Francia. En Francia, el presidente de la República Francesa es el jefe de Estado, mientras que el presidente del gobierno o quien ejerce el gobierno es el primer ministro. Para enfocar un poco la organización y las funciones del Poder Ejecutivo, es importante hablar no solamente pues, del tren ministerial o del presidente de la República, sino también adentrar un poco en el vicepresidente ejecutivo, su importancia y además las funciones que le competen. Claro, fíjate, lo que dice el profesor Aro es sumamente interesante porque dentro de las funciones del presidente de la República está ordenar y manejar, conducir la administración pública. Es decir, la administración pública está conformada fundamentalmente por una serie de órganos cuya competencia y atribuciones están muy delimitadas en la Constitución y en las leyes. Entonces, existe un tren, digamos, gubernamental que lo rige el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, el vicepresidente de la República y los ministros. Además de eso que llaman poder central, existen los poderes descentralizados que son los institutos autónomos y las empresas del Estado. Todo esto es una actividad que está específicamente conformada en leyes. Ley orgánica de la administración pública, ley orgánica de procedimientos administrativos, instrumentos normativos que indican cómo son las atribuciones de todos estos personajes que se llaman funcionarios públicos. El vicepresidente de la República es creado en la Constitución de 1999 y fundamentalmente es un colaborador del ejercicio de la función administrativa del presidente de la República.
Digamos que un vicepresidente de la República es fundamentalmente un ejecutor de decisiones que le impone el jefe de Estado y el Consejo de Ministros. Sustituye al presidente de la República en ciertas materias especificadas en la Constitución, pero que en todo caso es un funcionario importante en todo el régimen y que así se le ha dado como base de sustentación en la Constitución de 1999, que es la última que nos rige. Entonces, todo este aparataje institucional fundamental en el proceso de la democracia formal en Venezuela existe bajo el mandato de la Constitución y de las leyes. Entonces, todas esas actuaciones deben estar previstas, es decir, cuando ellos se van a proyectar frente al país, frente a la sociedad y frente a la colectividad, deben de actuar apegadas fundamentalmente al texto de la Constitución y las leyes, entre los cuales el presidente de la República, junto con su vicepresidente, una figura esencial para que se configure no solamente un régimen formal de democracia, sino que haya un bienestar colectivo en base a la Constitución y las leyes. ¿Qué tal si revisamos oportunamente eso que usted está hablando de las funciones del vicepresidente ejecutivo y según lo que marca la Constitución Nacional? Vamos a verlo. Tras la muerte del presidente Hugo Chávez, es juramentado el 8 de marzo del 2013 Jorge Arreaza como vicepresidente ejecutivo de la República, para el gobierno del en aquel entonces presidente encargado Nicolás Maduro. Dentro de sus funciones destacan: colaborar con el presidente de la República en la dirección de la acción del gobierno, coordinar la administración pública nacional de conformidad con las instrucciones del presidente de la República, proponer al presidente de la República el nombramiento y la remoción de los ministros, presidir previa autorización del presidente de la República el Consejo de Ministros, coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional, presidir el Consejo Federal de Gobierno, nombrar y remover, acorde a la ley, los funcionarios nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad, suplir las faltas temporales del presidente de la República, ejercer las atribuciones que le delegue el presidente de la República, las demás que le señalen esta Constitución y la ley. El Consejo Federal de Gobierno, conducido por el vicepresidente, es un organismo compuesto por los poderes municipales, estatales y nacionales, que tiene por objeto profundizar el proceso descentralizador del gobierno nacional, la transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios y el desarrollo equilibrado de las regiones. Además del vicepresidente, el Consejo Federal de Gobierno está integrado por los ministros y ministras, gobernadores o gobernadoras de cada entidad federal, un alcalde o alcaldesa por cada estado y 20 voceros del poder popular que representan la sociedad organizada.